Que el Santo de Israel traiga consuelo a tu vida, te colme de sabiduría, de inteligencia, te conceda la paz, ponga su gracia sobre ti y su misericordia nunca se aparte de tu casa. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir de versículo 2. La palabra de Dios dice así: Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, me consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Eh, Porque aunque os contristé en la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra, mis amados. Bueno, tengo que contarles algo, creo que no se los he dicho. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que está en la Biblia no es la primera carta. La segunda carta que estamos leyendo de Pablo a los Corintios tampoco es la segunda carta. La primera carta de Pablo a los Corintianos está extraviada. Así que la primera carta viene a ser la segunda. Pero hubo una tercera carta a la cual Pablo está haciendo referencia en esta. Así que la segunda carta que aparece en el texto bíblico es la cuarta carta. Es decir, la primera carta y la segunda carta a los Corintios de Pablo se extravió. Hasta hoy no se sabe dónde se encuentra. Lo que tenemos en la Biblia como primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es lo que viene a ser la segunda y la cuarta carta a los Corintios. Pero bueno, hecha esta aclaración, es importante. ¿Por qué? Porque en la tercera carta que Pablo envía a los corintianos, sí, Pablo fue muy duro con ellos, durísimo. Ya les había hablado de esto. Es que el amor que Pablo sentía por los corintianos era muy fuerte, era muy fuerte. ¿Por qué? Porque los corintianos eran como la carta de presentación de Pablo ante Dios y el mundo, ministerialmente hablando. Y esta iglesia era para adelante, para atrás, no avanzaba realmente. Entonces Pablo envió su tercera carta, fuerte. Y Pablo dijo, pienso yo que Pablo dijo, según lo que estoy leyendo, se dispersó la iglesia, se acabó la iglesia. Fui muy duro con ellos. Fui muy agresivo con ellos. Pablo tenía la preocupación realmente de que no solamente la iglesia se hubiese dispersado, se hubiese destruido, se hubiese acabado, sino que aún el mismo mensajero hubiese sido asesinado por los hermanos de la iglesia de Corinto. Esto es Tito. Quien llevó esa carta fue Tito, un discípulo, miembro del equipo de Pablo. Óigalo bien, pero, ¿sabe? No hay mayor satisfacción para un predicador como lo era Pablo, cuando en medio de la multitud todos escuchan el mensaje, o un puñado
o dos o tres reciben en medio de la multitud del mensaje. Esto es de gozo. Por eso Pablo dice, me causó mucha tristeza haberlos golpeado con esta carta. Aún más, estuve desconsolado, porque mi carta, reconozco, fue muy dura. ¿Sabe? Hoy los papás no les pueden hablar duro a los niños, no los pueden regañar porque quedan traumatizados. Hay que llevarlos al psicólogo, al psiquiatra. De hecho, yo recuerdo a mi nieta, Jani Mariana, tenía como 3 años y pico y medio, algo así, cuando la mamá le dijo que le iba a pegar y de una la amenazó que la iba a llevar a bienestar familiar. Si me pega, la llevo a bienestar familiar. Ya vienen con el chic, los niños colombianos de la alcahuetería, de bienestar familiar. ¿Sabe? Cuando realmente se ama, no se trata con pañitos de agua tibia. Recuerdo la época en que los hombres los trataban y los educaban como varones. Ah, eso es puro machismo. No, machismo no. En los hijos hay que cultivar la virtud. En los hijos y en las hijas hay que cultivar la virtud. Óigalo bien. Y esto no es con pañitos de agua tibia, con palabritas tiernas, serenas, porque si no el niño hace lo que le da la gana. Hoy los papás, ¿qué hacen con los niños? Los hijos se le han convertido en un estorbo, en un problema, y lo único que hacen para bajarse el problema, para quitarse el estorbo, es comprarle una tablet, comprarle un celular, comprarle un videojuego. Y de esta manera el niño no molesta más, el niño no da dolores de cabeza, el niño no da problema. ¡Qué error! No estás educando, no estás formando. Así que, por un lado, Pablo estaba preocupadísimo por la dureza de la carta, pero al mismo tiempo tiene doble gozo. Porque en medio de la tristeza que tiene por haber escrito esta carta tan dura, Pablo reconoce la intención de la carta. La intención de la carta no era simplemente maltratarlos, era que reaccionaran, que recapacitaran, que volvieran al camino, que volvieran al redil, que no se apartaran del camino. Ese era el propósito, el plan del apóstol Pablo con su carta. Bueno, yo recuerdo, es parte de las razones por las cuales prácticamente no aprendí a bailar. Yo bailaba danzas chocuanas, danzas cadenciosas, muy bonitas, por cierto. Y eso tocaba ir los sábados a las 9 de la mañana. Y mi mamá me obligaba a ir, me obligaba a ir. Sí, recuerdo que una vez yo no quería ir. Y como no falta el amigo metido, el amigo sapo que se suele decir, llegó alguien que le decíamos el cholo. Le decimos el cholo. Todavía lo conozco, lo recuerdo. Y el cholo llegó a la casa a preguntar, doña Leticia, Stewart no va ahí para el ensayo de danzas. Ella me llamó, yo le dije, yo no voy a ir, oh, yo no voy a ir para dónde, ¿qué fue lo que dije? Esa señora se me montó encima, casi me ahorca, casi me mata. Literalmente, que el niño que estaba allí, el cholo, tuvo que decirle, doña Leticia lo está matando. Y era en realidad. Bueno, son casos extremos, no hay que llegar a esos extremos. Pero a los hijos hay que hacerlos entrar en sí, hay que hacerlos entrar en razón, hay que disciplinarlos. Y esto no es con ternura. Mire lo que dice Dios, que Él castiga
al que ama, como el padre que ama a su hijo. Él corrige al que ama como el padre castiga a su hijo. Así que la dureza, a veces sin el extremo de la violencia, es necesario. Hoy no se está educando, no se está formando, no se está disciplinando. Los hijos están haciendo lo que les da la gana. Y esto no tiene sentido. Esto es lo que termina en las tipos de sociedad, el tipo de personas, de seres humanos que estamos formando hoy. Hombres amadores de sí mismos, sin sensibilidad alguna, que no les importa si el mundo se acaba, se caen de alrededor suyo. No les importa ni siquiera lo que pase con mamá o con los hermanos, con la familia. Qué tremendo esto. Bueno, mis amados, pero de todas maneras, Pablo dice en esta su cuarta carta, la que llamamos segunda carta a los Corintios, que tiene algo de satisfacción. Pablo creía que Tito estaba muerto, que lo habían matado los hermanos de la iglesia de Corinto cuando leyeron la carta. Pero cuando Tito regresó, está diciendo Pablo se consoló, había pasado por momentos muy difíciles, donde nunca pensó en tirar la toalla, pero fueron momentos de crisis. Y Pablo dice que fue consolado por el Señor cuando vio a Tito que estaba íntegro. ¿Sabe? Pablo se sentía responsable de la gente que estaba con él en el equipo, de su equipo de trabajo, de su equipo evangelístico. Él se sentía totalmente responsable de ellos. Y tuvo consuelo aún más. La alegría de Pablo fue mayor cuando las noticias que le trajo, óigalo bien, Tito, acerca de los hermanos de Corinto, fue positiva. La carta fuerte, dura, había surtido el efecto que Pablo quería, que Pablo esperaba. Recuerde que le dije, Pablo pensó que con su carta se le había pasado la mano, que había sido extremadamente duro. Pero tengo que decirle, no soy perfecto. Todavía cometo errores que usted no cree que pueda cometerlos. Sí, pero tengo que decirle algo. En la dureza, en la crudeza de esa señora, madre mía, quien me corregía permanentemente, que me disciplinaba permanentemente, puedo darle gracias a Dios, porque esa disciplina tuvo efectos para mi vida, aún para que yo hoy le esté compartiendo el mensaje de salvación, para que hoy yo esté predicando la palabra. Sí, tal vez hoy no te des cuenta, tal vez no entiendas cuando tu pastor te amonesta, pero si lo hace porque te ama, lo hace porque quiere ver tu bien. Sabe, tuve un pastor, no quiero decir que me pastoreaba, pertenecía a mi equipo de trabajo y estaba cometiendo errores y le llamé la atención. Lo regañé fuertemente al punto de que este hombre me dijo, usted no es mi papá. Dije yo entre mí, hoy él tiene razón. Fui muy duro con él. ¿Sabe?
Lastimosamente este hombre se apartó del evangelio. Un hombre con un ministerio maravilloso, bonito, precioso, se apartó del evangelio. Me hubiera sentido feliz y realizado. Tal vez me faltó hablarle más duro. Tal vez me faltó ser más fuerte con él para hacerlo reaccionar. Y de esa manera, tal vez no se hubiese extraviado. Mi amado, mi amada, acepte la amonestación, acepte la disciplina, acepte la corrección y verá los resultados de esta a futuro. Quien te corrige, quien te llama la atención, quien te amonesta en el camino del Señor, no es porque quiera ver tu mal, es todo lo contrario, quiere verte mejor. Sí, entonces acepta la corrección. Porque también he tenido casos donde hermanos están amonestando a otros y los otros en lugar de ver la realidad, de reconocer su falta, lo que empiezan es a mirar los defectos, los pecados del otro. De eso no se trata. En la salvación es para todo aquel que cree, pero es individual. Cuando se trata de la salvación, de mi salvación se trata de mí. Entonces yo debo observar en mí, no en los demás. Óyelo bien, qué alegría sintió Pablo, qué gozo sintió Pablo al saber que su dura carta, su carta de reprensión, carta que aún está extraviada, a la iglesia de Corinto, tuvo buenos efectos. Óyelo bien, no reprimas el castigo a tus hijos, no reprimas la corrección a tus hijos. Ayúdales desde ya a enderezar sus caminos y verás a futuro los buenos resultados. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.